Estamos en Es Diario con Esther Muñoz, vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del Partido Popular, también diputada en el Congreso. Esther, es un placer que nos acompañe. Muchísimas gracias. El placer es mío, aunque sea en un día tan triste como hoy. Bueno, además, vicesecretaria, estamos en una semana con muchísima actualidad y además con dos problemas o dos frentes abiertos que tiene este gobierno. En primer lugar es la ley de amnistía y en segundo lugar es el caso Coldo. Vamos a comenzar por esa ley de amnistía que ya se sabe, hay un acuerdo entre Partido Socialista, el Junts y IRC para sacar adelante ese dictamen que es el primer paso de aprobación en el Congreso de la ley de amnistía. Dice el ministro Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, que es la ley de amnistía un referente pues mundial, un referente europeo y que la Comisión de Venecia avala tal ley de amnistía. ¿Es cierto eso, vicesecretaria? Bueno, todo lo que suele decir el ministro Bolaños suele ser mentira. De hecho, la mentira suele ser su leitmotiv, ¿no? La última vez que el Gobierno nos dijo que una ley iba a ser una referencia europea fue la ley del solo sí es sí y acabaron un montón de agresores sexuales y de violadores en las calles, ¿no? Y hemos sido la vergüenza de Europa con esa ley. Ahora nos venden esta ley de amnistía como un referente para Europa cuando lo que es un referente de la corrupción, de cómo se puede comprar impunidad a cambio de votos, de cómo se puede decir lo mismo y lo contrario en muy poco tiempo y de cómo se puede retorcer la voluntad de un país para mantener en el gobierno a una sola persona, que es Pedro Sánchez, ¿no? Hoy es un día de vergüenza. El propio ministro hoy decía, a mí me sorprendía, que se felicitaba a sí mismo. Yo no he visto un comportamiento semejante en ningún ministro jamás. Yo creo que se felicita a sí mismo porque sabe que con esa ley va a poder mantenerse como ministro. Lo que no puede hacer es felicitar a los españoles porque hoy somos menos iguales. Una sensación parece que la que tienen ustedes en el Partido Popular también de impotencia, como tantos otros miles y miles y miles de españoles, ¿no? Es decir, ¿en qué va a acabar la ley de amnistía? ¿Vale? Ahora parece que se aprueba en el Congreso, luego tendrá que pasar al Senado y luego ¿qué pasará con la ley de amnistía? Bueno, yo quiero aprovechar para mandar un mensaje de tranquilidad y de esperanza a todos los españoles. Al final, la noche siempre es más oscura justo antes de amanecer y, por tanto, yo estoy convencida que el Estado de Derecho va a prevalecer frente a un gobierno corrupto. Corrupto no solo en lo económico, como estamos viendo, sino corrupto porque cambia impunidad por votos, ¿no? Yo ayer decía que este periodo histórico que estamos viviendo, el de este gobierno, se conocerá como el sexenio sanchista y será conocido por nuestras futuras generaciones como ese periodo en el que se quebró el principio de igualdad de todos los españoles, ese periodo en el que se debilitó al Estado de Derecho para favorecer a dos únicos ciudadanos españoles, que son Puigdemont y el señor Pedro Sánchez, ¿no? Y pasará a la historia. Pero yo pienso, creo de verdad, firmemente, que el Estado de Derecho se va a imponer a todo este tipo de actitudes y, por tanto, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles que hoy están viendo todo lo que está pasando con incredulidad, con enfado, con indignación, porque es lógico y normal, ¿no? Ver cómo se está debilitando todas nuestras instituciones, cómo se debilita nuestro Estado de Derecho, cómo nos intentan hacer ver que esto se hace por la convivencia, al tiempo que Puigdemont ya ha anunciado a través de Míriam Nogueras que siguen pensando en la vía unilateral, que lo van a volver a hacer. Entonces, yo entiendo que los ciudadanos estén indignados ante todo lo que estamos viendo. Claro. Usted le preguntaba al inicio, vicesecretario, sobre esa comisión de Venecia, que es la justificación máxima, ¿no? Que ahora aluden desde el gobierno, que la comisión de Venecia dicen, repiten, reiteran, avala la ley de amnistía. ¿Es cierto eso? Es decir, la comisión de Venecia, ese órgano consultivo del Consejo de Europa, que no, de la Unión Europea, ¿puede avalar una ley? No, en absoluto. Primero, conocimos este borrador, no es el informe final, es un borrador que tiene que ser todavía enmendado por muchas de esas personas que vinieron en la Comisión de Venecia. Lo conocimos porque lo filtró el ministro y lo filtró, como siempre, a beneficio de inventario, sacando lo que él quería y negando lo que le iba mal. Yo cuando escuchaba al ministro Bolaños ayer en el Senado, antes de ayer, decir que la Comisión de Venecia decía que esto era constitucional y que además esto era por la convivencia y que era positivo, primero pensé que teníamos un problema, porque si España tiene un ministro de Justicia que tiene la comprensión lectora que mi sobrina de 3 meses, teníamos un problema. Luego caí en la idea de que realmente no es que no tenga comprensión lectora, es que es un mentiroso. El ministro de Justicia es un mentiroso. Porque cuando uno ve el borrador de Venecia, de la Comisión de Venecia, y lo lee, lo que dice es, primero, que la amnistía como concepto jurídico es perfectamente legal. Pero después añade que la amnistía, esta en concreta, la que se está haciendo en España, primero, divide. Eso es lo que dice la Comisión de Venecia. Segundo, no se puede atacar a los jueces y desde luego los jueces no pueden pasar por las comisiones del Congreso que ha establecido el PSOE con sus socios. Segundo, ¿qué más dice el borrador de la Comisión de Venecia? Que ellos no pueden determinar si esto es constitucional. Ellos dicen que la amnistía no forma parte del bloque constitucional y, de hecho, recomienda a España que la incluya.
en la Constitución. Es decir, está acreditando que no es constitucional, que no está en la Constitución española. Por tanto, dice muchas otras cosas que el ministro obvia para quedarse con lo que él quiere y además hace demagogia con ello. No. El borrador del informe de la Comisión de Venecia no dice que la amnistía en España, esta ley que han tramitado de forma urgente, que además también les critica precisamente por eso, sea constitucional. El Gobierno está mintiendo. Nos acompaña también en la entrevista Benjamín López, su director de Es Diario. Adelante, Benjamín. Sí, bueno, muchas gracias por atendernos. Yo quería incidir en eso que ha dicho al principio, de que el Estado de Derecho acabará frenando esta ley, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora vivimos en España en una situación de deterioro institucional tan grande que al final acabamos recurriendo a Europa, a organismos internacionales, para que efectivamente paren esta ley. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, la Comisión Europea, dando por hecho prácticamente, diríamos en el imaginario colectivo, que la ley va a pasar el filtro del Tribunal Constitucional. Claro, es un mensaje muy preocupante, ¿no? Porque vemos cómo el deterioro institucional no solo está en el Congreso, sino que probablemente alcance también al Tribunal Constitucional, en el que muy pocos confiamos, ¿no? No sé dónde se va a poder frenar esa ley. Bueno, yo creo que tenemos un poder judicial que se está defendiendo de los ataques del poder ejecutivo. Esto es inédito en la historia de España. Nunca el poder ejecutivo había atacado al poder judicial. Esto es algo que no se había visto nunca, ¿no? Y el poder judicial está ejerciendo una defensa de sus principios y de su principio de independencia para poder enjuiciar sin ser intervenido por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, que yo creo que tenemos que poner de relieve. La Unión Europea es España y España es la Unión Europea y, por tanto, claro que esto tiene que pasar también los filtros de la Unión Europea, porque para eso hemos cedido parte también de nuestra soberanía. Y, por tanto, cuando en la Unión Europea se ve otros países que hacen cosas parecidas, como Hungría, en el que se intenta poner en tela de juicio el trabajo de los jueces, en España es lo que está pasando exactamente. Y no me parece tan descabellado que los españoles le digamos a la Unión Europea que aquí estamos viendo vulnerados nuestros derechos por parte del Ejecutivo. Y, por tanto, cuando yo digo que el Estado de Derecho va a triunfar, es que no cabe otra opción, porque entonces estaremos hablando de otra cosa. Y, por tanto, a mí, que los jueces, que el Poder Judicial estén haciendo su trabajo con independencia de los ataques que están recibiendo por parte del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, me parece muy importante. Claro. Quería hacer una reflexión, no sé si la comparte. Creo que el caso Koldo y la ley de amnistía, en el fondo, tienen un nexo común, que es Pedro Sánchez, en el sentido de que la debilidad de extrema a la que ha sometido el caso Koldo a Pedro Sánchez le obliga a ser todavía más proclive a ceder lo que sea. Escuchábamos el mismo lunes a Esther Peña, la portavoz del PSOE, decir que no se iba a tocar una coma de la ley de amnistía. El propio Pedro Sánchez así lo había afirmado también hace días, ¿no? Y al final vemos que es la ley que quería Puigdemont, incluyendo delitos de terrorismo, incluyendo delito de traición, o sea, la ley de amnistía total integral, ¿no? ¿Cree usted que Sánchez es más peligroso por el caso Koldo porque tiene que hacer todavía más cesiones a sus socios? Yo creo que Sánchez iba a hacer todas las cesiones que hubieran sido necesarias. Sánchez nos ha mentido siempre. Nos mintió cuando en campaña del 23J dijo que nunca aprobaría la amnistía y después lo hizo. Nos ha mentido siempre diciendo que son cambios de opinión, pero la realidad es que Sánchez, en mi opinión, y esto es una opinión personal, creo que es una persona que carece de principios y de valores. Y cuando tú no tienes principios y valores, estás dispuesto a dar todo lo que sea por quedarte un poquito más en el gobierno de España. Que lo del caso Koldo le puede estar presionando, cuando antes de las gallegadas dijeron nos ponemos en firme. Yo quiero recordar cuando se aprobó, cuando se votó ya en el Congreso la ley de amnistía que Junts al final les dejó tirados, Sánchez y todo el equipo de propaganda organizada nos decía, tienen principios, terrorismo no, alta traición no. No era cierto, estaban a las puertas de unas gallegas, frenaron y ahora que ya han pasado las gallegas, se han pegado la leche, ahora ya pueden seguir negociando, ¿no? Y por tanto ahí estamos. Es decir, ¿Sánchez es más peligroso que hace 15 días de que supiésemos lo de que el caso Koldo? Yo sinceramente creo que no, que es que este es Pedro Sánchez. Lo que quedó claro, vicesecretaria, es que quien manda aquí parece es Puigdemont, es decir, con sus 7 votos es quien dice y exige a Pedro Sánchez lo que tiene que hacer su gobierno. La pregunta es, ¿qué es lo siguiente, no? Es decir, el ministro Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, pues ya comentó, ya desveló, ¿no?, que están en negociación con los presupuestos, asegura el ministro que habrá presupuestos, veremos si finalmente los hay, pero ¿cuál será la próxima exigencia de Puigdemont, por tanto? Bueno, Puigdemont ya ha anunciado que va a ser el candidato a las europeas
y que en julio espera estar por aquí. Lo que no sé es si el gobierno le va a mandar un coche para recibirle y le va a hacer honores. Eso es lo que nos tiene que aclarar el señor ministro Bolaños, que está tan encantado con esta ley de amnistía, ¿no? Es evidente que Sánchez ha ido cediendo absolutamente todo. Hemos pasado de ver a un Pedro Sánchez que pedía que se reformase el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reforzar los delitos de sedición y de rebelión, a un Pedro Sánchez que le ha dado indultos por corrupción y amnistía por corrupción y por un golpe al Estado a estos políticos, ¿no? Lo siguiente probablemente sea un referéndum pactado. Yo me imagino que el camino en el que están ya trabajando sea precisamente ese, porque sabe que Puigdemont le va a estar presionando durante toda la legislatura, ¿no? Y una vez que tú ya has pasado todas tus líneas rojas y te da exactamente igual, lo próximo de lo que nos va a convencer Bolaños probablemente sea que para mejorar la convivencia necesitamos un referéndum pactado para que Cataluña deje de ser España. Yo me imagino que ese probablemente sea el camino que va a emprender el gobierno de España. Y lo cierto, vicesecretaria, es que la amnistía se convirtió ahora, parece, en el salvavidas de Pedro Sánchez ante un caso Koldo cada vez más incipiente. Es decir, cada hora, prácticamente ya no cada día, sino que cada hora conocemos información nueva sobre ese caso Koldo. ¿Cómo valoran ustedes del PP el caso Koldo y en qué creen que va a derivar esto, por tanto? Bueno, el caso Koldo no es nada diferente a los casos de corrupción que hemos conocido siempre del Partido Socialista. Si uno ve cómo comenzó los ERES en Andalucía, es exactamente igual. Se conoce por una cosa en particular y de ahí se van ramificando y al final acaba todo un gobierno metido, ¿no?, en esta trama. A mí me parece gravísimo que a estas horas, a día de hoy, la tercera autoridad del Estado no haya dejado su puesto. Una señora que con toda la información que tenemos sabía que la estaba una trama vendiendo unas mascarillas que no eran para usar, las almacenó. Luego nos ha dicho que, como eran inservibles, reclamó el dinero. Hoy ya sabemos que no es cierto, que su gobierno no reclamó el dinero, que tuvo que llegar el Partido Popular para reclamarlo. Sabemos que cambió los contratos para que lo pagara con fondos europeos y ahora la Agencia Antifraude Europea está analizando todos estos contratos. Es increíble que esta señora, después de la rueda de prensa que dio hace 3 días, no haya dejado el puesto. Esta señora no puede tomar decisiones sobre lo que tiene que ver con la investigación de esta trama en el Congreso. Esta señora no puede ser representante de los españoles ni puede ser representante de las cámaras legislativas, porque esta señora no es objetiva y además está en una trama en la que debería empezar a defenderse. Y, por tanto, es inconcebible que en estos momentos esta señora no haya dimitido. Como es inconcebible que la trama siga activa en el Ministerio de Transportes. Oye, hace una semana le dijimos al ministro de Transportes en el Congreso por qué seguía teniendo contratados a gente que salía en el sumario. Y nos dijo que es que no habían hecho absolutamente nada. Ha tenido que cesar a uno y es inconcebible que hoy, a estas horas, sabiendo lo que sabemos, que es que el día 10 de enero el director de Adif se reunía con Ábalos a petición de Koldo, ¿para qué? ¿Para qué se reunían ahí en la Chalana? Es inconcebible que este señor no haya sido cesado fulminantemente. Es inconcebible que Óscar Puente sepa que tiene la trama activa todavía en altos cargos en el ministerio y no les haya cesado. Y a mí lo que me cabe preguntarme es ¿por qué? ¿Para tapar? ¿Para borrar los emails como hicieron en Interior? ¿Para qué sigue teniendo la trama activa el ministro de Transportes en su ministerio? Benjamín, le voy a preguntar por el caso Koldo, pero es que me interesaría una reflexión que ha hecho hace un momento. Ha dicho que podemos ver a Puigdemont aquí dentro de unos meses. Esa escena, o que es su intención, ¿no? ¿Esa escena la vamos a vivir los españoles? ¿Vamos a ver a Puigdemont o se podrá parar antes esta ley de amnistía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo? Yo lo que espero es que el señor Puigdemont comparezca ante la justicia para responder por todos los delitos que ha cometido, ¿no? Y yo espero que esa imagen no se vea, porque sería la claudicación del Estado frente a un delincuente, ¿no? Y, por tanto, yo espero que esa imagen no se vea, pero evidentemente es en la que está trabajando el Gobierno de España. Eso es algo que no podemos obviar. El Gobierno de España no está trabajando por nuestros agricultores, no está trabajando por nuestra educación, no está trabajando para bajar el IVA de la carne y el pescado, no está trabajando por los jóvenes y por sus pisos, no está trabajando por nada de eso. El Gobierno de España está única y exclusivamente centrado en que el señor Puigdemont pueda venir a España y no responder por los delitos que ha cometido. Es triste, es así, y yo espero que esa imagen no se vea, pero bueno, todo el poder del Gobierno de España, que tiene absolutamente controladas todas las instituciones del Estado, salvo el Poder Judicial de momento, está trabajando para eso. Claro, y volviendo al caso Koldo, ¿no? Hay un episodio que se ha publicado estos días, que es el de las maletas de Delcy Rodríguez en Barajas, que parece que puede haber que puede tener mucha importancia, ¿no?, en la trama, directa o indirecta. Porque aparece ahí Víctor de Aldama, el empresario comisionista, que está en todas las salsas.
de los decenas o cientos de miles de empresarios que hay en España, resulta que es el mismo el que aparece en las reuniones con la mujer de Pedro Sánchez, el que aparece en Barajas esa noche, el que aparece como comisionista en la trama de las mascarillas. Es decir, parece que hay un nexo común ahí, que es este señor, que pues tenía acceso directo a Moncloa a través de la presidenta, de la mujer del presidente, que tenía acceso directo a Moncloa a través de Ábalos, porque claro, si está en Barajas esa noche, ¿cómo es que allí no se apuntaba el que quería a esa reunión? Allí se apuntaba el que Ábalos, el que Moncloa dijera. Moncloa mandó a Ábalos y Ábalos fue con este señor, parece que además con su chofer entonces, Koldo. Claro, es todo como muy sospechoso, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo quiero recordar una cosa que me parece muy importante. El señor Ábalos, cuando tiene todas estas reuniones y comienza toda esta trama, no solo era el ministro de Transportes, era el secretario de organización del Partido Socialista, es decir, el número 2 de Pedro Sánchez. Yo quiero recordar que el actual número 2 del Partido Socialista, el señor Cerdán, era la mano derecha de Ábalos cuando este era secretario de organización. Y ellos tres, junto a Koldo, fueron los del clan del Peugeot que se recorrieron toda España para que Sánchez pudiera ser el secretario general del partido. Es decir, forman un grupo de confianza. Es la gente de confianza de Pedro Sánchez, la gente más cercana a Pedro Sánchez. Y lo que sabemos es que durante la pandemia, la zona cero es el Ministerio de Transportes. Es quien llama a los presidentes de comunidades autónomas del Partido Socialista. Es quien llama a otros ministerios. Y estamos viendo esta ramificación de esta trama, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia, estamos viendo también que tiene en el Ejército de Defensa, en el Ministerio de Defensa, y también hemos conocido que María Jesús Montero, sus interventores, le alertaron de todo esto y miró para otro lado. Es decir, es imposible pensar que Pedro Sánchez no sepa absolutamente nada de esto cuando es su máximo círculo de confianza el que tejía esta trama desde el interior de su gobierno, desde el interior de su partido. ¿Cómo va a ser casualidad que el señor Aldama, que formaba parte de la trama y estaba y paseaba por el Ministerio de Transportes, cómo va a ser inconcebible que este señor estuviese con la mujer del presidente del gobierno? Era su grupo de amigos, era su grupo de confianza. Por eso es tan asombroso ver al señor Pedro Sánchez, ante toda la información que estáis sacando los medios de comunicación, primero tildaros de mentirosos y de que esparcís bulos, porque es lo que ha dicho ayer desde Brasil, y además decir que todo lo que está publicándose en el sumario, que esto es un bulo que se está inventando, ¿quién? ¿La Guardia Civil? ¿El juzgado que está investigando todo esto? ¿El juzgado antifraude de la Unión Europea es el que se está inventando todo esto, que está siendo investigada la señora Armengol? Es increíble que todavía sigan intentando hacernos ver que no sabían nada. Si eran su grupo de amigos, era su grupo cercano, era en quien él confiaba. Y para concluir, vicesecretaria, ustedes ya están poniendo en marcha una comisión de investigación en el Senado para aclarar todo. Van a llamar a los, como ustedes dicen, a los responsables, digamos, de esta trama, y entre los responsables, evidentemente, están además, bueno, pues de Ábalos, Alcina Armengol, etcétera, también la mujer de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, nosotros no descartamos llamar absolutamente a nadie porque vamos conociendo las informaciones a cuentagotas, hora a hora. Esto no se había visto nunca, ya no es día a día. Yo el otro día comentaba con mis padres que esto recuerda bastante a la última etapa de Felipe González, en los de que cada día nos amanecíamos con un caso de corrupción distinto, ¿no? Si no era Cruz Roja, era la Guardia Civil, si no era Filesa, etcétera, ¿no? Pero es que ahora es hora a hora, vamos viendo cómo se van conociendo toda la gente que está implicada en la trama. También conocíamos ayer que la trama contactaba con el gabinete del ministro Illa. Entonces, toda esta gente obviamente tendrá que pasar por la comisión de investigación, ¿no? Y a mí me sorprende mucho la estrategia del Partido Socialista, que es decir que no toma decisiones, que no asume responsabilidades, que no da explicaciones porque otros partidos han tenido gente con corrupción en su casa. Hombre, perdón, es que usted a quien tiene que dar explicaciones es a los españoles, que están atónitos en su casa viendo cómo su gobierno nada entre la extorsión de Puigdemont y la corrupción de su gobierno y de la trama de Koldo. Entonces, claro que vamos a convocar en la Comisión del Senado a toda la gente que consideremos oportuna para que dé explicaciones y que asuman responsabilidades políticas, que es lo que tienen que hacer. Esther Muñoz, vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del Partido Popular, además diputada en el Congreso. Ha sido un placer. Muchas gracias por estar aquí en Es Diario. Muchísimas gracias a vosotros.